y lo que quiero transmitir con esta plática es enseñarles un poquito cómo estructurar nuestra historia en 7 pasos. Y hablo de nuestra historia con Niken, por supuesto, porque las historias... Cristi, ¿Vale? ¿quieres que grabe? Creo que ya le puse en grabar, ¿no? Ah, ok. Sí, según yo sí, ya está grabando. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Bueno, entonces les voy a compartir estos 7 pasos para estructurar su propia historia, lo cual nos va a ayudar muchísimo a platicar en cualquier momento y en cualquier lugar, con cualquier persona de frente físicamente, o por medio de un Zoom, o por medio de una videollamada o una llamada normal. Nos va a enseñar a platicar nuestra historia de una forma que tenga sentido y que ya la tengamos tan bien practicada que sea muy fácil contarla. ¿Y por qué les digo todo esto de cuenta tu propia historia? Porque las historias venden. Los datos nos dicen muchas cosas. Yo me puedo presentar con ustedes y decirles mi edad y dónde vivo y qué he hecho y mis estudios y mi promedio y números. Los datos nos dicen mucho y eso está bien, pero las historias son las que venden. Y aquí lo que estamos tratando de hacer todos los días es hacer el negocio de níquel lo mejor que podamos y vender. Entonces, por eso es muy importante ante cualquier persona que estamos conociendo, que vamos a presentarnos que no nos conoce, o alguien que ya nos conoce, pero que tiene alguna referencia nuestra, que sepa por qué estamos en este punto de ofrecerles níquel, de ofrecerles el producto, de llegarles a ofrecer también el negocio, de ofrecerles un estilo de vida, de ofrecerles experiencias de bienestar, de salud, porque las historias venden, ¿ok? Por favor, si tienen durante la plática cualquier duda, me pueden comentar. Entonces, les voy a platicar cuál es el paso número 1. El paso número 1 es un origen. El punto de origen ustedes lo van a decidir, es la historia previa, es lo que el punto de partida para llegar a donde estamos ahorita, y no tenemos que empezar desde chiquitos. Entonces yo les pongo un ejemplo. Hola, soy Cristi González y yo trabajé en el sector asegurador por 13 años y de ahí me puedo seguir con datos importantes que me van a situar en por qué estaba yo allá y ahora estoy aquí. Entonces, en esta primera parte vas a pensar en hacer un resumen de quién eras y qué hacías de manera breve, y depende, les digo, el momento, la persona y qué tanto te puedas explayar, lo que te va a situar y vas a percibir como el origen de tu cambio, el que sea. Ajá. Porque puede ser cambio en mentalidad, puede ser cambio de lugar de residencia, como conmigo, cambio en la familia, cambios diferentes que nos llevan hasta este punto. El número 2 es la pared, es el punto de no retorno, ¿ok? Es aquí donde tuviste que tomar una decisión de realizar un cambio, ¿sí? Este es el momento en el que hubo algo que ya no te dejó seguir siendo o seguir haciendo lo que hacías o lo que eras. Pues sí, es un parteaguas, es donde tienes que tomar esas decisiones, ¿ok? Va a ser muy breve esta plática. Lo que quiero que les quede claro, y me pueden preguntar y podemos armar si quieren una historia, o yo les puedo ir resumiendo mi historia para que quede un poquito más claro. Ustedes se sientan libres de preguntarme. En el paso 3, vamos a llegar a la epifanía. ¿Qué es esto? Es ver la manifestación de ese cambio que hiciste, ¿sí? Creer para crear. Entonces venimos de platicar dónde estábamos, de nuestro origen, de una pequeña historia previa, para después toparnos con una pared, algo que nos hizo cambiar. Para muchos es la pandemia, sí, por supuesto, y después tener una epifanía, ver esa manifestación de ese cambio que realizaste, ¿ok? En
En ese punto había personas sonrientes porque ese cambio, bueno, ya estás moviéndote de tu zona de confort, ¿ok? Eso es bueno también. Y entonces tienes el plan. El plan son, ¿cuáles eran en ese momento tus expectativas y planes de acción para llevar a cabo? Siempre hacemos eso y es algo que estamos continuamente realizando, planes, ¿sí? Tenemos continuamente, déjenme admitir personas. ¿Listo? Continuamente estamos cambiando, estamos planeando qué vamos a hacer semanalmente, en el día, en la quincena, en el mes. Entonces, este plan, ¿alguien me quiere platicar algo? ¿O solo estaba abierto el micrófono? Okay, desactivo. Si me quieren platicar algo, siéntanse libres de abrir el micrófono, porque luego es un poco un monólogo y yo quiero que esto les cause la emoción que me causa a mí, en el sentido de tener bien claro cuál va a ser nuestra historia a contar para vender. Entonces, bueno, el plan son todas las expectativas, los planes que estamos haciendo para llevar a cabo. Y después está el paso número 5. Aquí ya viene un poco más lo interesante. Es la parte... Que este 2022 nos traiga felicidad. ¿Por qué no decidir que lo que nos traiga vamos a hacer felices? Ahora estamos ¿saben cuál es un momento y el lugar donde sucede realmente la magia? Es en los que no somos hoy. Listo. Ya. El conflicto. En esta parte vamos a tener que ser muy honestos y sin temor a mostrarse vulnerables. Vamos a tener que poner un poco de dolor en esta parte de la historia. ¿Y por qué se los digo? Porque es el punto en donde conectamos con las personas, porque entonces nos vemos como un igual. Les voy a platicar un poquito. Antes de Nikken, yo estaba en otra red de mercadeo en donde siempre me mostraba contenta hablando del producto, siempre contenta hablando del producto, pero no contaba una historia. Y cuando las personas siempre te ven en un mood de igual, a la mejor felicidad o lo que les quieras transmitir, porque eso es lo que tú sientes, está bien, al querer hablar de Nikken, al querer transmitir amor, al querer transmitir bienestar y salud, eso está bien, pero cuando las personas te ven solamente en una línea, dicen, esa no es real, eso no conecta conmigo, yo tengo problemas, yo tengo a mis hijos, a mi esposo, a la casa, tengo conflictos diversos y no conecta conmigo. Entonces, en nuestra historia debemos reconocer que en la historia de todos tenemos esa parte de dolor en donde tenemos que vernos un poco vulnerables. No hay que tener miedo a contar en donde hubo un conflicto y que fue en determinado momento doloroso, difícil, complicado de llevar, pero que es parte importante de nuestra historia y por qué ahora estamos vendiendo Nikken y estamos compartiendo este amor. Luego el paso número 6 es el logro. Aquí cuentas todo lo que salió bien después de ese conflicto, las metas que cumpliste, las alianzas que lograste, porque esto no lo podemos dejar fuera en una historia hablando de esta red de mercadeo que es tan bonita, esta comunidad, en donde nuestras líderes nos ayudan, en donde nosotros mismos crecemos como personas para poder ayudar a las personas que están con nosotros. Entonces, aquí es donde aparece el logro, todo lo bueno en donde ya estamos ahora y lo que estamos logrando. Y si quieren, ahorita les voy a dar un ejemplo para que sepan exactamente cómo redactar. Y el último paso, el séptimo, es la transformación. Este es el punto en donde ya te encuentras hablando de por qué estás aquí, tu por qué más grande. Esta historia debe platicar eso, tu por qué. Es el trabajo personal que has ido haciendo,
tanto originado por Niken como por ti mismo, que buscas ahora un cambio en el planeta, en las conciencias de las personas. El triunfo sobre creencias saboteadoras, creencias limitantes, que las hemos escuchado tanto. Aquí viene esa transformación en donde ya dices, y hoy estoy aquí ofreciéndote Niken porque estoy convencida de que tenemos que cuidar al planeta, o estoy convencida de que este producto te va a ayudar porque yo sé que tú padeces esto, yo sé que a ti te duele aquello. Esa es la parte en donde uno va a contagiar y va a inspirar a otros a que prueben el producto o a que hagan el negocio, a que trabajen con uno codo a codo. Esa es la parte de la transformación. Y en realidad se los quise hacer súper breves, son 7 pasos. Y si tienen alguna duda o me quieren platicar algo, o si quieren que les cuente mi historia brevemente para que sepan cuáles son esos 7 pasos en una historia real. Entonces, si gustan, por favor, abrir sus micrófonos y platicarme algo, te los voy a agradecer. Yo creo que igual, ajá, justo iba a decir lo mismo. Okay, Si nos contaras tu historia para ir armando también la nuestra, okay. como partiendo de ese ejemplo. Exacto, sí. Me voy a regresar y les voy a ir platicando mi historia para que ubiquen cada parte, cada paso, ¿ok? Entonces, bueno, como iba comenzando esta historia, yo soy Cristi González y trabajé en el sector asegurador por 13 años en la Ciudad de México. Justo ahorita están haciendo trabajos aquí en donde vivo y se están escuchando unos ruidos medio feos de taladro. Perdón. Vivo en silencio y justo hoy no. Bueno, yo vivía en la Ciudad de México, yo en realidad no soy de allá, pero trabajé ahí y manejaba 4 horas diarias del trabajo a casa y vivía llena de trabajo, trabajaba 12 horas o más, solamente vivía para trabajar. No tenía tiempo de nada, pero en nuestros planes, yo estoy casada y en nuestros planes estaba embarazarnos, eso siempre estuvo ahí. Y cuando decidimos hacerlo, yo pensé que podía regresar a trabajar normalmente, tenía mi licencia por embarazo, pero lo que no planeé fue el sentir al momento de tener a mi bebé en brazos que eso no iba a ser posible, que yo no iba a poder regresar a trabajar porque mi maternidad, mi lactancia había sido un proceso difícil y no lo iba a dejar todo para irme a trabajar, iba a dejar al bebé. Justo estaba hablando con una amiga de esto, con una amiga de la Ciudad de México, de ese entorno. Así es que en ese momento tuvimos que tomar la decisión de buscar una calidad de vida y por eso nos fuimos de la Ciudad de México hacia aquí, hacia Huatulco, en la costa oaxaqueña. Y bueno, pues eso pues fue todo un reto. Ahora les voy a hablar del siguiente punto. Esa es la historia previa. La pared, el punto de no retorno, para mí, como les decía, fue la parte de la lactancia, la parte en la que no, ya tuve que evaluar no volver a ese trabajo. Fue complicado porque yo iba muy bien en ese ámbito laboral, iba en crecimiento, pero no iba a dejar una cosa por la otra. Entonces, pues fue cuando decidimos mudarnos. Y mi epifanía, la manifestación de eso fue vivir ya aquí en Huatulco con un estilo de vida diferente, entendiendo cómo funcionaba este destino turístico. Emprendimos, pusimos una heladería, teníamos Angelito de brazos y pusimos ese negocio con mucha ilusión. Quisimos pasar de los trabajos del trabajo godín, del trabajo de cuello blanco, a pasar, mi esposo es publicista, y pasamos a ser emprendedores y a abrir todos los días sin entender muy bien cómo funciona este destino, porque es muy complejo.
Y pues no funcionó el negocio, por lo que les digo. Estuvimos 2 años en funcionamiento sin parar y empezamos a trabajar de otras cosas, porque pues teníamos que seguir con nuestra familia, con la planeación de nuestra familia y manteniéndola, ¿verdad? Entonces hicimos el plan. Hicimos un plan y dijimos, bueno, vamos a cerrar la heladería. Estuvimos trabajando en algunos otros empleos. Ya estábamos viviendo donde queríamos, eso era una gran realización. Ahora teníamos que ver por dónde íbamos a consolidarnos y echar raíces. Eso siempre ha sido nuestra finalidad, echar raíces en un lugar que entendamos, que nos entienda y que estemos a gusto, ¿no? Entonces, pues nosotros seguíamos haciendo planes. Por eso que les digo que esto es algo muy continuo y ustedes pueden partir de su historia desde cualquier punto que deseen. Luego el conflicto, como les digo, la pandemia. Fue el cambio de residencia que tuvimos que hacer, porque ya estando aquí en Huatulco, las cosas se pusieron muy complicadas, cero turismo. Recuerdo que las personas, a quienes les rentábamos, nos dijeron, no, pues esto va a durar 2 meses nada más, así es que todo sigue igual y la renta va a seguir igual. Y nosotros tuvimos la visión de que eso no iba a ser solamente 2 meses y dijimos, esto está muy difícil, si no va a haber trabajo, ¿cómo va a haber para todos los demás gastos? Y una tía en Puerto Escondido nos ofreció muy amablemente su casa y decidimos mudarnos porque era lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Y sí estuvimos en un conflicto, tuvimos que hacerlo súper rápido, hacer la mudanza y nos fuimos a vivir para allá. Nos replegamos como familia, ¿no? Ese fue mi conflicto. El paso 6 es el logro. El logro fue estar allá haciendo un negocio con otra red de mercadeo que me abrió los ojos, literal, de lo que se trataba este mundo del emprendimiento visto de otra forma. Me abrió los ojos en cuanto a níquel, porque en Puerto Escondido, déjenme decirles que la calidad del agua del garrafón es aún peor que en lo que yo había visto en provincia, que he vivido por todas partes. Es peor. Y yo empecé a usar níquel porque nos enfermamos los 4 miembros de la familia. Después nació Dani en todo esto, nació aquí en Huatulco. Nos enfermamos y cuando fui al garrafón a ver si veía algo, sí encontré unas natas flotando en el garrafón, unas natas blanquecinas. Y bueno, tiramos ese garrafón, teníamos otros 2 o 3, porque por acá en la costa oaxaqueña tienes que tener como suficiente abastecimiento de agua, porque muchas cosas pueden pasar. Entonces teníamos el estorbo de 2 o 3 garrafones, bueno, todos los tiré y a comprar agua embotellada de galones y a empezar a buscar cuál era la mejor opción para nuestra familia en pandemia de tener mejor calidad de agua. Y así fue como encontré níquel y después, unos meses después, empecé a hacer el negocio. Esa fue esa parte de mi historia y yo lo veo como un logro porque claro que hice alianzas, empecé a conocer a gente nueva, gente muy valiosa para mí. Me empezó a ir muy bien, empecé a meter a mi mamá también al negocio. Es muy valioso para mí en haberme ido en ese lapso de tiempo a Puerto Escondido, en donde yo tuve que buscar la opción de un sistema de agua que fuera bueno para mí y mi familia y haber encontrado níquel. Y agradezco a personas como Susana Cano, que no sé si anda por aquí, por decirme 1 y 1000 veces es que tienes que ir al negocio con níquel. Yo estaba por otro lado y estaba desperdiciando el tiempo básicamente. Entonces eso es todo lo que salió bien, nuevas alianzas, nuevas metas que empecé a cumplir. Y después viene el paso número 7, que es el último, la transformación, que es el punto en donde me encuentro, que he regresado a Huatulco, que ya soy rango plata,
que he hecho un trabajo personal, tanto desde antes con la otra red de mercadeo, porque no todo es malo, pero la parte del negocio no funciona o no para mí. Y el trabajo personal que sigo haciendo ahora dentro de Niken, que les digo que tengo a gente querida, muy valiosa conmigo y que sigo queriendo hacer este equipo más grande. Y pues ese triunfo sobre creencias saboteadoras que te dicen que no puedes o que no lo vas a hacer o que no conoces a nadie. Yo soy el ejemplo de que sí se puede sin familia en el mismo lugar de residencia. Yo no tengo familia acá, no tengo amistades. Con la pandemia todo el mundo se ha encerrado aún más. De por sí la provincia es un poquito así, entonces esta es hoy mi realidad y es la transformación y es el gusto que me da a mí estar platicando esto el día de hoy y decirles cómo me siento tan contenta y tan capaz de querer platicarles esto y muchos otros temas que me gustaría en el futuro. Entonces, esta es mi historia y no sé cómo vean o si tienen alguna pregunta, adelante. Hello, hello. ¿Alguna duda? ¿O quedó todo muy claro? A ver, déjenme ir en el chat. En el chat no hay nada. Y pues bueno, espero que les haya servido para darse una idea de cómo estructurar su historia y que no les dé miedo. Exactamente. Gracias, Marce. Eso es muy importante. Tenemos que mostrarnos vulnerables, tenemos que mostrar un poco de dolor, tenemos que mostrarnos como los demás, que la gente diga, claro, a mí me pasó eso, yo también lo viví, o yo conozco a quien le pasó así. Entonces, no vernos siempre en un mood, el que sea que manejemos, no sé, siempre vernos así, porque como personas pues atravesamos por diferentes etapas y estos 7 pasos de esta estructura les van a ayudar para formar su propia historia. De verdad, escríbanla. Yo la tengo aquí, por eso volteaba a ver a mi cuaderno y la hice hace tiempo. Esa es mi historia y uno la puede, claro, ir modificando conforme pasan diversas situaciones, pero se los aconsejo mucho. Cuenten historias en general, también de los testimonios y demás. Eso es lo que nos va a llevar a vender, los datos no. Así es que muéstrense más, muéstrense ustedes, no mostrar tanto y siempre al producto, sino tenemos que vernos nosotros, tenemos que ver nuestras caras y nuestras emociones, eso es lo que va a transmitir. Entonces, pues les agradezco mucho. Justo pensé que no iba a ser muy larga, pero si quieren preguntar, comentar algo, contarme su historia, adelante. Así, Rebe, claro que sí. Hay que trabajar en la historia propia y luego en las demás historias. Y podemos hacer cuantas historias necesitemos, incluso hasta por producto, ¿no? De los que vamos usando. Cada uno de nuestros productos cuenta una historia. Sí, por supuesto. Tenemos tarea, Grupo Mieco, tenemos tarea de hacer nuestra historia. Esta historia, además, te va a dejar muy empoderada al sentir que te conoces, que sabes por qué momentos has pasado y convencerte de por qué estás haciendo. Por eso les decía al inicio que este es tu por qué. El por qué estás hoy aquí y estás queriendo aprender un poquito más para hacer mejor tu negocio. Y además tocar vidas ayudándoles, porque eso también es parte importantísima. Les decía que hace un momento hablaba con una amiga de la Ciudad de México que me conoció en ese momento y justo le digo que tengo una vendetta contra los garrafones y se ríe porque a lo mejor ella no me entiende, no está en mi mismo mood, pero de mí depende inspirarla y hacerle sentir lo que yo siento contra los garrafones. Entonces, pues les paso esos tips, esta historia mía por si les sirve, de verdad hay que redactarla, les voy a poner los pasos
resumiditos en los chats para que cuenten con ellos y pues pónganlo en práctica, van a ver cómo sí funciona. Pues les agradezco muchísimo. Si alguien quiere decir algo, adelante. Y si no, pues yo me despido. Se los voy a mandar en los chats los puntos y pónganlo en práctica. De verdad que funciona, ¿eh? Eso está más que comprobado. Bueno, si no hay nada, entonces me despido. Hay personas que entraron más tarde. No sé si tengan alguna duda, si quieran ver rápidamente todas las láminas o les mando solamente el resumen. Ustedes coméntenme, por favor. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Sigamos en nuestra campaña de repuestos, que hay mucho que hacer. Muchísimas gracias.